Bueno, ¿entendieron hasta ahí? Sí, ¿Alguna duda en eso? No, no sé, de parte mía no sé de los chicos. Bien, este momento, o de cuál es el momento consumativo, también podría tener trascendencia en lo que es, esperen que almas me quiero, no estoy saliendo. ¿Y ahora? Ahí inicié la la imagen. todavía no. Ahora sí. Bien, este momento, o mejor dicho, la discusión acerca de cuál es el momento consumativo no solo tiene trascendencia acerca de si estamos o no ante el delito, ay Dios, el delito consumado o la tentativa, sino también, si se quiere, y ya hilando más fino, podría también tener trascendencia en cuanto a la prescripción. Imagínense ese interregno de tiempo que hay entre el desapoderamiento y el apoderamiento, entendido como que ya tengo la cosa mueble bajo mi ámbito de custodia, bueno, también podría tener efectos sobre la prescripción. Ya es muy fino, pero bueno. Lo importante es que hayan entendido esto, que es el apoderamiento de una cosa mueble total o parcialmente ajena, ¿sí? Y recuerden que esta va a ser la base que después nos va a permitir analizar, porque en definitiva, y yo les decía hoy que para algunas legislaciones, lo que para nosotros es el robo y en nuestro Código Penal es un delito autónomo, para otras legislaciones es una forma agravada del hurto. ¿Bien? Em, entonces, básicamente, ¿cuál es el momento consumativo del hecho? Es el apoderamiento y es cuando tengo una plena disponibilidad de la cosa, que pueda hacer con ella lo que se me dé la gana sin que se vea frustrado mi plan de lo que iba a hacer con esa cosa. ¿Sí? Ya dijimos que es una cosa mueble. Eh, y la pregunta, ¿tiene que tener o tiene que ser susceptible de valor económico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa si Decir, yo... Sí, sí, decime. sí, si le robo una foto, no creo que le pueda decir que está robando o hurtando algo. Si tomamos en cuenta que la cosa tiene que ser susceptible de tener valor económico, ¿qué valor tendría una foto de mi madre que falleció, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ahora, ¿y les parece justo, por ejemplo, que Camila, venís a mi casa y me robás la foto de mi madre, donde dice, hijo, te amo? Entonces, de acuerdo al 162, no habría delito penal, ¿verdad? ¿Pero les parece justo? Porque para mí sí, tiene No. un gran valor. Ujú. Entonces, muchas veces sucede que hay cosas que, si bien no son delito penal, tampoco son justas. No quita que yo después tenga expedita la vía civil contra Camila. ¿Bien? ¿Y qué pasa eh, con esas cosas de que si bien tienen valor económico, porque no lo dudo, si yo voy al kiosco y cuando el kiosquero se distrae me robo, no sé, un alfajor que vale hoy 270 pesos porque me comí uno hoy a la tarde. Hurto famélico, ¿no sería? Bueno, a ver, no quería entrar en ese supuesto. Primero vamos a esto. Eh,
yo voy al kiosco y cuando el kiosquero se distrae me robo un alfajor. Obviamente vale 270 pesos. Yo quiero apuntar a esto. Ustedes imagínense los recursos que se gastan para investigar ese delito. Bien, yo voy al kiosco de Jimena y le robo un alfajor. Es un hurto. Y vamos a suponer que Jimena tenga cámaras, que la cámara me enfoca cuando yo la distraigo a Jimena, le digo, ¿me decís cuánto vale aquello que tenés allá arriba? Cuando Jimena se da vuelta, yo me guardo un alfajor en el bolsillo, quedé filmado en la cámara, y quizás hasta haya un testigo que justo estacionó o que entró cuando vio que yo me guardaba el alfajor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Jimena hace la denuncia, aporta las cámaras. Obviamente, el fiscal va a ver la cámara, me va a llamar a mí, me va a notificar de la formación de la causa, quizás del artículo 1 y 60. eh, Tiene la declaración del testigo que justo entraba y vio que yo me robé un alfajor, qué sé yo. Me va a llamar a mí indagatoria. Eventualmente, todo en la etapa de investigación, ¿no? Eventualmente el fiscal va a hacer un requerimiento de elevación a juicio y va a decir, mira, con esto y con esto, yo voy a demostrar en juicio que el hecho existió y que Marcelo Botindari es el autor penalmente responsable, va a juicio. Entonces, imagínate, yo mi abogado defensor se opone o no se pone al juicio, no sé. Resulta que el juez de garantía dice, sí, elevo a juicio, hay una apelación, interviene en la Cámara de Apelaciones y Garantía y confirma la elevación a juicio, ¿verdad? Y se radica en un juzgado correccional. Yo les digo esto para que tengan en cuenta que para esto ya tiene que haber pasado aproximadamente, y vamos a suponer que el fiscal la eleve rapidísimo, que la eleve en 2 meses. Mientras fue a garantía, yo me opuse, bueno, mi abogado se opuso, 15 días para oponerse, se produce el auto de elevación a juicio, apela, la Cámara tarda 40, 60 días en resolver, confirma la elevación a juicio y recién ahí se radica en un correccional. Después tiene que notificarle a mi abogado la radicación en ese correccional, se va a ofrecer prueba, el fiscal va a ofrecer la prueba a las cámaras, la declaración de Jimena, al testigo, bla, 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 bla. Pasaron 8 meses, 9 meses. Vamos a suponer que mi abogado me diga, no, mira, Marcelo, vamos a juicio, porque no tienen elemento. Y me fijan fecha de debate para el 2020, 2025. ¿Ustedes vieron el derroche que es por 270 pesos? Bueno, ¿qué opinan ustedes? Porque, a ver, el alfajor tiene valor económico. De hecho, hoy pagué uno 270 pesos. Bueno, básicamente hay criterios de oportunidad, ¿sí? Que tiene el fiscal normalmente en virtud de la escasa cuantía o del escaso monto que tiene, bueno, normalmente este tipo eh, de hurtos, digamos, es más el derroche procesal y el derroche que se produce en horas de personas y de justicia, ¿no? Y cuando digo, entre comillas, no es peyorativamente, sino que, fíjense, intervino un fiscal, un juez de garantías, una cámara, ¿sí? Y si se confirma, vamos a Marcelo, juicio. disculpa, en el grupo están poniendo que un chico está en espera para entrar. Oh, Dios, perdón. Ahí lo admití. Tomás, Sí, bueno, está perdón, la opción de que vayan a mediación las partes y sea muchísimo más corto y coordine directamente entre las partes. no, Y el no, proceso bueno, eh, final, sí, está perfecto, hay mecanismos, pero no dejamos de usar a la Oficina de Mediación Penal, bueno, en fin. Y estamos hablando de que el perjuicio que yo le causé a Jimena son 270 pesos. Digamos que el monto es tan insignificante que, bueno, quizás sea más costoso mover toda esa maquinaria de justicia donde ya les decía, intervino un fiscal, un juez de garantías, un correccional, una cámara y encima la oficina de mediación judicial, o le digo a mi cliente, mira, no te hagas drama, hacemos una probation, que en realidad mal llamada probation, le llamamos probation coloquialmente, pero es la suspensión de juicio a prueba. Bueno, hay un derroche muy grande de infraestructura, de medios, de personas.
Entonces, básicamente, criterio de oportunidad hace que por ahí no se investigue ese delito, se termine ahí, es un criterio de archivo. Y después tenemos lo que, no me acuerdo quién dijo, el hurto famélico, y estamos básicamente en una situación bastante parecida, eh, pero ahí ya la persona robó por hambre, digamos eh, eh, que acá ya el escaso monto, principio de oportunidad por ahí, eh, hace que la causa se termine archivando, y en el hurto famélico por ahí tenemos en cuenta que la persona robó un sándwich para comer, bueno, hay una causal de justificación quizás, y bueno, básicamente a lo que se apunta es no hacer un derroche judicial por cuestiones que están o que manifiestamente sería eh, casi hasta, no sé si decir inconducente, porque en definitiva la norma penal tiende a motivar el comportamiento de las personas, pero bueno, básicamente si estamos en algo o ante algo tan insignificante, muchas veces por criterio de oportunidad o por criterios de archivo, que creo que están en el 56 del Código Procesal Penal, si quieren después mírenlo, 55, 50 y 56, o por ahí estamos. ¿Se entendió esto? Bien. No les dije, pero eminentemente es un delito doloso. Bien. Si vamos si alguien está con el Código Penal, 163, yo lo tengo transcripto acá, pero por ahí ustedes les sirve tenerlo a la vista. Sí, Bien, el hurto, el del 163, se aplicará prisión de 1 a 6 años en los casos siguientes. Chicos, tengan en cuenta una cosa. Muchas veces en el análisis de cada uno de los delitos, ustedes un día, a ver, en principio, me interesa que ustedes sepan el tipo penal. No importa si saben o no la pena, no digo que no sea trascendente, ¿eh? De hecho, es más que trascendente, excesivamente trascendente la pena a efectos de libertad procesal, a efectos de que cuando actúa un tribunal colegiado y cuando un unipersonal o cuando un juez correccional, ¿sí? Pero en principio, por ahí lo importante a efectos académicos es que ustedes sepan leer el tipo penal, ¿bien? Eh, bueno, el hurto campestre. Dice, cuando el hurto fuere de productos separados del suelo, o de máquinas, instrumentos de trabajo, o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos. ¿Sí? Eh, Básicamente, entiendan ustedes eh, que lo que se... Sí, bueno, que la razón del agravante está dada en la mayor indefensión que está teniendo la cosa, que eh, uno, eh, que la persona que deja las cosas en esa situación ante una mayor indefensión. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, Eh, el hurto calamitoso, que es el del inciso 2, que dice cuando se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre, conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado. Bueno, fíjense, ustedes lo van a extraer del de la propia redacción del artículo. Ustedes tengan en cuenta que cuando ocurre un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada, motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción o de un infortunio particular del damnificado, les diría que hasta hay un mayor reproche moral por el estado de indefensión en que quedan las personas y el mayor estado de indefensión en el que quedan las cosas. ¿Sí? Es aprovechar, por eso les digo que hay un mayor reproche moral, sancionándolo más fuertemente, producto de que la facilidad que tuvo el delincuente para hurtar
proviene básicamente de una desgracia, permítanme la palabra, de una desgracia ajena, la cual él aprovechó, ¿sí? Pudiendo elegir entre un catálogo de conductas disponibles o un catálogo de actitudes disponibles, como ayudar, fue hurtó, no robó. Bien, es bastante. El hurto con ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiera sido hallada o retenida. Eh, entonces ahí es, obviamente, el delincuente muestra una mayor peligrosidad. Se vale de objetos para violentar esa seguridad, ¿sí? Si pasamos al inciso 4, ¿ustedes van siguiendo con el Código Penal? Sí, Sí, sí. Si pasamos al inciso 4, cuando se perpetrare con escalamiento. Tengan en cuenta que acá se requiere un mayor esfuerzo por parte del autor, ¿sí? Un escalamiento que debe ser para poder consumar el hurto. O sea, escala para poder consumarlo. No es que escala para otro fin, eso es importantísimo. Puede darse la situación que y a mí me contrate alguien para, no sé, pintar una ventana que está en el primer piso, con lo cual yo pongo una escalera, quizás estoy imaginando, pongo una escalera y resulta que llego con la escalera a la ventana y veo que si meto la mano en la ventana o a través de la ventana, donde él tiene una mesa y tiene encima de la mesa un teléfono al cual yo tengo acceso, hay escalamiento, pero el escalamiento no fue con el fin de hurtar, ¿sí? El escalamiento simplemente me dio una ocasión, me dio la oportunidad de tener al alcance de mi mano un teléfono, pero eh, por eso les digo que el escalamiento es con el fin de consumarlo y no con otro fin, ¿sí? Eh, y otra de las discusiones es si está contemplado dentro de la norma o dentro del tipo penal ese escalamiento en el cual yo efectúo para irme del lugar. Vamos a suponer que yo entré a la casa porque la persona dejó la puerta abierta, eh, me infiltré en la casa en un momento de descuido. Vamos a suponer la persona está entrando a un auto, no se dio cuenta, yo me metí, después cerró, obviamente, y la única que me queda es escalar un paredón para salir. Bueno, esa es una de las discusiones. Soler dice que sí, que ese escalamiento está incluido dentro del tipo penal, digamos que está incluido ese tipo de escalamiento en el agravante, ¿verdad? El hurto de mercaderías en tránsito, ¿sí? Dice, cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiera entre el momento de su carga y el de su destino o entrega o durante las escalas que se realicen. Está claro que es un hurto en un momento de mayor vulnerabilidad, por eso un mayor reproche. Bien, la mercadería en tránsito, cuando se está cargando, eh, mejor dicho, entre el momento de carga y el momento de su destino o entrega, o durante las escalas que se realicen. Hay una mayor vulnerabilidad de las cosas, o las cosas están, digamos, más vulnerables, por eso un mayor reproche penal. Y ahora sí, si ya tenemos la, la base de lo que es el hurto, ¿sí? Que dijimos es el apoderamiento ilegítimo de cosa total o parcialmente ajena, y le vamos a agregar algunos requisitos en la modalidad que nos van a depositar en el delito de robo ya. Y hablamos del robo simple en principio, que es el del 164 del Código Penal. Antes les quiero preguntar si en cuanto al hurto estamos bien, o si tienen algunas dudas, las charlamos. No, yo no. Gracias. ¿Sí? ¿Los no, demás? igual faltó el punto 6.
lo de vehículos dejados en la vía pública, Ah, bien, el inciso 6. bien. Ahí tengan en cuenta que vehículos dejados en la vía pública hay una mayor vulnerabilidad también, ¿sí? Y radica ahí el agravante, como en todo, a ver, como el hurto campestre, el hurto calamitoso, etcétera. El mayor agravante está por la mayor vulnerabilidad, básicamente, ¿sí? Y Pero tengan en ¿cómo cuenta, sería hurto si voy a terminar rompiendo el auto para abrir la puerta o el o vidrio o no, algo, a no ser que tenga o de no, esas cosas que... o ¿Y no. cómo sería? Puede dejar Eh, abierto el dueño, sí, suele pasar. sí, porque Me después ha, me podemos ha ir pasado, así que a los agravados, pero no nos metamos tanto en eso. Eh, Básicamente tengan en cuenta que hay una mayor vulnerabilidad del vehículo dejado en la vía pública. Obviamente, no en todo, a ver, ¿lo puedo meter en mi casa? Sí, tengo cochera. Ahora, si voy a determinado lugar, tengo que estacionar sí o sí en la vía pública. ¿Sí? Por ende, una mayor vulnerabilidad. No debería haber, seguramente, pero hay una mayor vulnerabilidad, indudablemente. ¿Sí? Tengan en cuenta Sí, que sí. hasta acá no hay nada, cero violencia. ¿Sí? Ahora vamos a agregarle violencia en el robo, al menos en el robo simple, y después vamos a ver otros tipos de robo. Artículo 164. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Hasta ahí estamos exactamente igual que en el hurto. ¿Bien? Pero con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas. ¿Sí? Sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. Yo les decía hoy que hay legislaciones, Uruguay creo que es una, donde eh, esta violencia o fuerza esta violencia sobre las personas o fuerza en las cosas no es más que un agravante del delito del hurto. Pero nosotros en nuestra legislación es un delito autónomo. Y fíjense que dice con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. La fuerza en las cosas eh, es una forma de quebrantar la resistencia que oponen las defensas que se emplean para el resguardo de esa misma cosa, ¿sí? Ejemplo, si yo rompo un candado, ¿bien? Si rompo un candado, ejercí fuerza en la cosa para hacerme de esa cosa. O rompí una ventana, ¿está? Eh, Ustedes, y esa fuerza, en tal caso, cuando hablamos de fuerza en las cosas, imagínense que esa fuerza tiene que ser una fuerza superior de la que ejercería su mismo dueño para trasladar la cosa. ¿Se entiende? Vamos, vamos a suponer quizás que yo quisiera robar algo que está atornillado a una pared. Bueno, indudablemente tengo que hacer fuerza. Quizás, bueno, sí, una fuerza mayor, porque el dueño quizás la desatornillaría y yo la arranco. Pero hay cosas en las que el dueño haría una determinada fuerza sobre la cosa inclusive para moverla, y para que se constituya el delito de robo tiene que haber una fuerza mayor que la que ejercería su mismo dueño precisamente para el mismo fin. Eh, y la violencia física en las personas, obviamente, es ejercer violencia, es ejercer energía para suprimir, digamos, esa resistencia que puede tener la persona o para suprimir o para limitar la libertad de acción que tendría esa persona para defender precisamente esa cosa y que yo no pueda apoderarme de ella. ¿Bien? Hasta ahí estamos en el delito o en un delito de robo, que sería el robo simple, que tiene una pena
de prisión de 1 mes a 6 años. Siempre tengan en cuenta que la pena no forma parte del tipo penal. Pero tengan en cuenta la enorme trascendencia que tiene la pena para las distintas variantes procesales que puede haber, ¿sí? En términos de libertad, en términos de excarcelación, en términos de órgano interviniente. Bueno, en fin, son varios las... sí, es variada la trascendencia que va a tener la pena de un delito a otro. Esa fuerza de las que les hablo es en definitiva para poder consumar el robo. Y como bien se los decía hoy, es antes o en el momento de la sustracción. La violencia puede ser antes, durante o después de la sustracción para lograr la impunidad. Esa es una pequeña diferencia, porque mientras la violencia sobre las cosas es antes o al momento, la violencia que se ejerce sobre la fuerza en las cosas. La violencia sobre las personas es antes, durante o después, ¿sí? Que se ejerce esa violencia precisamente para neutralizar la posible reacción de esa persona al querer defender sus bienes. Yo tenía un ejemplo acá. Por ejemplo, A se apodera de una cosa y al salir corriendo ve a B, a quien le pega un fuerte golpe. Si le pega para que no llame a la policía, el golpe será parte del robo. En cambio, si le pega sin motivo, estamos ante un concurso real de delitos. Bueno, acá yo no sé por qué esto se lo saqué hoy a Santiago. Estamos ante un concurso de delito de robo más lesiones o tentativa de lesiones. Claro, ¿por qué? Porque si le pega para que no llame a la policía, estamos en la violencia ejercida después para lograr la impunidad. Ahora, si le pega porque le pega, no tiene relación, no tiene conexión con el robo, claro, ahora entiendo por qué puso que estamos ante un concurso de delitos. Bueno, ¿qué ocurre con el robo a mano armada? Ustedes saben que hay armas propias y armas impropias, ¿no? ¿Ya lo vieron eso? Yo no sé el resto. Yo no me ¿Cómo? acuerdo si lo vi. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a obviar ahora el 165. Después lo vamos a ver porque el 165 es un supuesto de homicidio en ocasión de robo. Ahora lo vamos a ver. Vamos a pasar al 166. ¿Qué dice? Se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causare alguna de las lesiones previstas en los 90 y 91. Y si hablamos de 90 y 91, estamos en graves y gravísimas, ¿sí? El inciso 2, si el robo se cometiere con armas en despoblado y en banda, y también dice que si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo. Si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. Vamos al 1. Si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causara alguna de las lesiones previstas en el 90 y 91, ¿quiere ver alguno el artículo 90 y el 91? Pero estamos ante las graves y las gravísimas, ¿eh? Pero por ahí si alguno me hace el favor. 90. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere una debilitación
permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro. Bien, ¿y el 91? Se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. Bien, en esos dos supuestos, tal como lo dice el inciso 1, vamos a tener una pena de 5 a 15. ¿Bien? Ahora, vamos al inciso 2. Si se cometiere con armas, ¿qué entienden ustedes por arma? Estoy, ¿eh? Podría ser cualquier cosa, porque si yo agarro una cuchara y la uso como un arma, termina siendo un arma. Qué sé yo. Perfecto, Eso es. perfecto. Yo tuve un caso de que me imputaron, o le imputaron a mi asistido, el uso de arma, y era una baldosa, ¿sí? Efectivamente, cualquier cosa podría ser utilizada como arma, ¿sí? Esta azucarera quizás, si se quiere el teléfono. Bueno, estamos hablando de, básicamente, de arma impropia. Y si el arma fuera de fuego, la escala penal prevista se va a elevar a un tercio en el mínimo y un tercio en el máximo. Esa es una incorporación que se hace, creo, no me acuerdo bien en qué año, pero agrava los delitos en los que aquellos delitos que se cometen con el uso de arma de fuego, grabando en un tercio en el mínimo y un tercio en el máximo. Ahora, ¿qué es un arma de fuego? Puede ser que esto lo hayamos visto con Santiago o en algún momento, porque me parece que había que recurrir a un lugar o a un código o algo que daba una definición de lo que era Era, arma de fuego. Básicamente sí, un era arma un de fallo, fuego. creo. Creo que sí, que con vos lo habíamos visto así. Bueno, básicamente un arma de fuego es un artefacto diseñado De y disparo, ¿no? fabricado, ¿eh? Un arma de disparo, ¿no? Que dispara un proyectil utilizando la fuerza que le da, digamos, la combustión que le da la deflagración de la pólvora. ¿Sí? Básicamente, obviamente, está diseñada para aumentar el poder ofensivo de una persona. ¿Bien? Eh, sí, lo pudieron haber visto, sí, cómo no, sí, 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 en los delitos de Sí, tenencia, nos dio la Ley Nacional de Armas, el sí, artículo 3. Acá sí, lo sí, tengo. Y nos dio esa y que de hecho también luego en algún delito va a tener trascendencia qué tipo de arma, y para eso obviamente hay que eh, ingresar a las disposiciones en cuanto al baremo, que de acuerdo al calibre va a ser un arma de uso civil o en su defecto de uso civil condicional, pero básicamente si hablamos de arma de fuego, hablamos de un artefacto que está construido para aumentar ese poder ofensivo de las personas, pero es un arma de fuego proyectil que a partir de la deflagración de la pólvora eh, dispara un proyectil, ¿sí? Y no, por ejemplo, que mira, yo también me pareció la otra vez en una clase escucharlo hablar a Santiago acerca de si una lanzallamas era un arma de fuego, ¿sí? Bueno, en principio más allá de las dificultades técnicas que yo tenga para definir si es o no un arma de fuego, estimaría que no. Y es más, en esa charla creo que discrepo con Santiago porque
habría que analizar, creo que él hablaba de una granada, y habría que analizar si la granada no utiliza también el mismo sistema que es la deflagración de la pólvora, y la granada en definitiva dispara una esquirla o proyectil, por eso ahí recuerdo esa charla. En fin. Es más eh, explosivo eso. sí, sí, puede ser, sí, sí, tenés razón, sí, sí, pero bueno, no soy un idóneo en la materia y por lo pronto me quedo con que un arma de fuego es un revólver, pistola, escopeta, rifle, algo más tradicional. Ametralladora, bueno, lo que conocemos nosotros imaginamos como arma larga, corta, pero arma, en fin, que dispara una bala. Eh, y hay un supuesto en el cual, si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse en ningún modo o de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. ¿Qué implica esto? Implica en principio que hubo un arma de fuego. Bien. Y luego no pudo acreditarse, no pudo tenerse de ningún modo por acreditada su aptitud para el disparo. Implica desde ya que había un arma. Ahora, ¿cuáles serían estos dos supuestos? O mejor dicho, ¿cuál sería el supuesto? Habría dos posibilidades de que la aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada. ¿Lo imaginan? Pensemos. No entiendo la pregunta. Claro, el 166 dice, si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, la pena se reducirá de 3 a 10 años. Acuérdense que estábamos de 5 a 15. Pero si el arma de fuego, o no puede, mejor dicho, acreditarse bajo ningún modo si era apto o no para el disparo, la pena va a ser de 3 a 10 años. ¿Cuáles imaginan que pueden ser los supuestos para que esto pase? Hay dos, básicamente. No, a ver, no les estoy tomando un Que no examen. tenga balas. Arma de juguete, No, de utilería. no, ese es otro supuesto. Que también, No, si el de fuera un arma juguete de no es utilería. arma de fuego. No, está bien, Bueno, pero si fuera de utilería también la pena baja de 3 a 10. No, el supuesto sería el siguiente. Hay un arma. Si la secuestramos, obviamente la podemos someter a pericia. ¿Sí? Y Queda la menos de pericia, un minuto. Te digo porque después seguro lo vas a tener que repetir. dale. Y bánquenme hasta que suba Ah, bueno. voy a demorar unos 4 o 5 minutos, pero vamos a tratar de terminarlo rapidito el próximo. ¿Sí? Bueno, ya lo corto yo, y nos vemos en la sala de 3. Bueno, aprieto finalizar, pero